Abra su Biblia y sitúese epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Y vamos a continuar en este libro, indagando, hermano, lo que Dios ha hablado a esta iglesia en aquel tiempo y que hoy también nos edifica a nosotros, aunque quizá muchos no lo vean de esa manera. Amén. Aunque muchos quizá no lo puedan ver de esta manera, pero hermano, toda la escritura fue inspirada por Dios, de modo que estamos hablando de inspiración de Dios. Inspiración que vino a través de un hombre, el apóstol Pablo, a una iglesia que el Señor había, hermano, levantado, rescatado, hombres, ¿verdad? Sin distinción de edad ni de sexo, sin distinción política, de lengua. Dios escogió una iglesia, hermano, los Gálatas, y el evangelio había llegado a sus vidas, y ahora Pablo, guiado por Dios, se hallaba, hermano, enderezando los pasos de una iglesia que había comenzado bien, de un principio bien, pero dice la escritura había sido fascinada por malintencionados maestros, si así pudiera llamárseles, quizá maestros del mal y no del bien, porque pretendían contrariar la verdad que le había sido revelada al apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a continuar allí en esa escritura. Sitúese ahí en el versículo 4 de Gálatas capítulo 4. Dice la escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo. El cumplimiento del tiempo indica la venida de Cristo, hermano. Pablo se está refiriendo a eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, indica eso mismo. Dios envió a su Hijo. Indica entonces la venida, la manifestación del Hijo de Dios, Jesucristo. Indica el momento determinante, hermano, de la salvación de Dios. El momento determinante. Porque Cristo estaba siendo enviado precisamente para salvar al mundo del pecado, lógicamente a todo aquel que en Él creyera, en Él confiara, que en primera instancia se acercara a Dios en una actitud de arrepentimiento y luego colocara su confianza completamente en Jesucristo, la cual era el plan determinante de la salvación de Dios. Este momento se ha dado ahora, hermano. Para los Gálatas, lógicamente, era su ahora. Para nosotros es el ahora también, ¿verdad? Mientras estemos en esta gracia, aún estamos en ese ahora. De hecho, para nosotros pudieron haber pasado ya alrededor de unos 2000 años, ¿verdad? El tiempo en que alrededor, estoy hablando más o menos del tiempo alrededor en el que se manifestaron estas palabras a esta iglesia, los Gálatas, en aquel tiempo. Estamos a un tiempo de 2000 años aproximadamente, hermano, pero la salvación de Dios sigue vigente, la gracia de Dios sigue vigente. El plan determinante de Dios sigue puesto, hermano, en obra. Este momento se ha dado ahora. Ahora mismo vivimos nosotros, al igual que los Gálatas lo estaban viviendo. Ese ahora para ellos es el mismo ahora de nosotros, porque Cristo ya ha venido, porque ha sido enviado, ¿verdad? La salvación determinante de Dios ya se ha manifestado. Y así lo describe Pablo cuando escribió, por ejemplo, a los Corintios. Si usted se va a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, vaya allá, hermano, leamos segunda de Corintios 6, 2. Pablo escribió a los Corintios lo siguiente. Dijo, porque dice:
En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto no es otra cosa, hermano, que el hecho de que Dios ha manifestado ahora la salvación, de su salvación a través de Cristo. Por eso Pablo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Este es el tiempo en que ya el tiempo determinante, el cumplimiento del tiempo es este, que Cristo se ha manifestado. El tiempo aceptable es ahora, hoy. Amén. Cada día Dios nos insta a estar escuchando al Señor. Dios hablaba a su pueblo a través de las Escrituras. Dice en Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Oí su voz. Dios espera que cuando la voz del Evangelio salga a muchas personas, esas personas puedan también oír con atención, pero mayormente Dios está, hermano, esperando de que el pueblo de Dios esté presto, cada vez presente y diligente en ese hoy, cada día, hermano, un hoy en que Dios está manifestándose, Dios está hablando, ¿verdad? Dios está derramando su gracia porque Dios ha enviado a su Hijo. Dios lo ha hecho. La iniciativa fue de Él. La iniciativa ha sido de Dios. Es su incomprensible amor y es la voluntad de Dios en salvarnos. Este envío se manifestó ya se manifestó en el hecho de que Jesucristo, hermano, el verbo literalmente fue nacido de mujer, como dice allí el apóstol Pablo en el versículo que acabamos de leer. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Este envío se ha manifestado ya en el hecho de que Jesucristo de manera literal fue nacido de mujer. Amén. Así como usted lo escucha, literalmente fue nacido de mujer y expresa que Dios, el Hijo, se hizo entonces verdaderamente hombre, verdaderamente un ser humano. Se hizo completamente igual a nosotros y llegó a estar también bajo la ley, sometido bajo la ley. Por eso él decía a quienes le tildaban de venir a abrogar la ley, él les decía, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplirla. Y vino a cumplirla en la manera de que toda la Escritura habla de Él. Todo el Antiguo Testamento es sombra de Él que vendría. Cada fiesta, cada sacrificio, los profetas que hablaron también de parte de Dios, hablaban de Él, de modo que Él está cumpliendo la ley a través de lo que los profetas hablaron. Él está cumpliendo la ley a través de las cosas que Dios le mandó a hacer al pueblo de Israel, ese tabernáculo que fue erigido, ¿verdad?, por Moisés. Cada parte de ese tabernáculo, cada color, hermano, cada parte de ese lugar, el templo mismo, él mismo dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjese usted que todo era sombra de lo que había de venir, era él, hermano. De modo que la Escritura misma dice que el propósito de Dios, hermano, no era venir a habitar en un templo hecho de manos de hombre. Por ejemplo, esto fue hecho de manos de hombre. Él no vino a habitar en templos. Él vino a habitar en templos de carne y hueso como usted y como yo. Y la Escritura dice, Él nos ha constituido en nosotros templo de Dios. De ahí que el Señor le decía a la samaritana, cuando la samaritana decía que era en el lugar donde estaban ellos, que se adoraba, y que ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús dijo, mujer, va a llegar el día en que ni aquí ni en ningún lugar físico los adoradores adorarán a Dios. Va a llegar el momento en que ni aquí, ni en Jerusalén, ni en este monte, ni allá. No. Porque el propósito de Dios era, hermano, habitar en templos de carne y hueso como usted y como yo. Esa es la realidad. Que aún ahora nos reunimos en un lugar al que le llamamos templo, esto físico,
Pero la realidad, hermano, es que el templo somos nosotros. El templo que hay que cuidar, nosotros cuidamos esta parte física, pintamos, arreglamos, estucamos, tapamos huecos, grietas, y a veces nos ocupamos más de eso y nos olvidamos que el verdadero templo que debemos adornar es el nuestro, tapar las grietas, limpiar, adornar, arreglar. Y no quiero decir que si estamos en un lugar físico lo vamos a dejar que se caiga, que el piso se dañe o la pintura. No, lo arreglamos lógicamente, pero hay que pensar siempre en los términos de Dios. El templo no es esto, el templo es usted, el templo soy yo, y es donde Dios ha venido a habitar. Amén. Su presencia habita en corazones, en templos hechos de carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? Nacido de mujer, dice Pablo. Esto, hermano, nos da a entender a nosotros la revelación de Dios, el verbo, la manifestación del verbo hecho carne, como decía Juan, y el verbo se hizo carne. Y vino, hermano, para cumplir con la voluntad de Dios mediante la ley. Él cumplió la ley. Amén. Algo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Nació bajo la ley y cumplió la ley por nosotros, para que ahora no sigamos pretendiendo de que vamos a ganar el favor de Dios por cumplir la ley, porque no lo podemos hacer. Como Él lo hizo perfectamente, Dios nos atribuye a nosotros esa justicia que Él sí pudo llevar a cabo cumpliendo la ley. Es la fe hacia aquel que el Señor manifestó, envió, nacido de mujer, a la semejanza nuestra. Versículo 5 de Gálatas 4 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimiese, la palabra redimiese o redención, el verbo allí redimiese que nombra Pablo es exagorazo. Es la palabra redimiese que Pablo que escribe allí o que leemos nosotros en ese versículo 5. Y esa palabra redimiese, exagorazo, significa comprar, redimir, rescatar. Básicamente comprar. El término indica que al comprar se hace que lo que se ha comprado salga de cierto sitio, de cierta condición. Eso indica la palabra redimiese, exagorazo. Indica que aquello que fue comprado, hermano, salga de ese lugar donde estaba, ya no esté más allí. De esta manera se habla, por ejemplo, de comprar y sacar del ámbito de influencia en el que está. En este caso, nosotros fuimos sacados, comprados, redimidos, comprados y sacados de ese ámbito de influencia en que estábamos nosotros bajo la maldición de la ley. Como dice en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, que ya lo hemos hablado anteriormente. Recuérdelo usted, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. De modo que usted ve allí, Dios nos exagorazó, nos compró y nos sacó de ese sitio de influencia, en este caso de la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros, por el hecho de que no éramos capaces tampoco de cumplir la ley como la ley lo requería. Usted recordará, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, dice la escritura: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Y sabe, el pueblo dijo amén. Cuando la ley, hermano, fue dictada, el pueblo dijo amén. Y al final de todas esas leyes que estaban siendo promulgadas al pueblo, dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley que acaba de oír para que las haga. Y ellos dijeron amén, que así sea.
La pregunta es, ¿fueron capaces? No fueron capaces. Y nadie es capaz. Solo uno lo hizo, y este es el Señor Jesucristo, que fue perfecto. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley, de modo que si Cristo no pecó, como dice Hebreos, quiere decir que Él no infringió la ley de Dios. Amén. Por eso es que Él, por su vida perfecta que vivió, ¿verdad? Su vida perfecta sin pecado, hermano, es que al morir por nosotros, en el lugar de nosotros, hermano, nos atribuye también a nosotros esa justicia, como si nosotros hubiésemos cumplido la ley a través de Él. Entonces, fíjese que el Señor Jesús lo que hace es redimirnos de esa maldición. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Nadie puede hacerlas, de modo que había una maldición sobre el ser humano. Y eso fue lo que hizo el Señor. Nos redimió, nos compró, nos sacó de ese sitio, de ese lugar, ¿verdad? Nos sacó, nos compró y nos sacó, exagorazo, de ese ámbito de influencia bajo la ley. La maldición que pesaba sobre nosotros, porque la ley dice, maldito el que no cumpla cada uno de esos preceptos. Lo mismo pudiéramos pensar que Pablo también se está refiriendo a Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 21:23. Cristo llevó en nuestro lugar la maldición de la ley, por la que deberíamos haber muerto. Y así nos ha sacado de debajo del poder y del dominio de la ley. Esto es lo que dice Pablo ahí, nos redimió. Amén. Él nos ha sacado de debajo del poder y el dominio de esa ley en su totalidad. Y lo hizo tanto por judíos como por gentiles. Él no ha hecho diferencia. Recuerde que dice la Escritura que mediante su cruz, Él hizo la paz, ¿verdad? De dos pueblos hizo uno solo, rompiendo la pared que nos separaba, ¿verdad? Refiriéndose a esa ley, hermano. El resultado de esta redención se expresa también en términos jurídicos, y es lo siguiente, cuando dice a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En términos jurídicos también se expresa esa redención que el Señor ha hecho, y es con el fin de que nos dé a nosotros el derecho legal, por decirlo de esta manera, el hecho de que seamos llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron les dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Recibir esta adopción viene a significar el ser aceptados por Dios como hijos e hijas. Amén. Como hijos e hijas. La palabra adopción de hijos, esa frase adopción de hijos es la palabra huiotesia, que significa el tomar por hijo a alguien o adoptarlo. Huiotesia es un término también derivado de otra palabra muy similar, huioteteo, que originalmente es un término jurídico. Es un término jurídico el que Pablo usa y que indica que alguien le concede a otro el título y los derechos de hijo. ¿Quién es ese alguien que lo ha hecho? Dios ha concedido a usted y a mí el título y derechos de hijos. Es legal. Hermano, como el problema del pecado es un problema legal, porque hemos sido infractores de la ley del Señor, es un problema jurídico, legal, pues de esa misma manera, jurídicamente y legalmente, Dios nos ha dado la potestad. De hecho, potestad, ese término potestad significa también algo legal. Como cuando usted escucha que le dieron la patria potestad, o que alguien tomó un hijo y se lo dieron con papeles y todo. No es hijo suyo como tal, pero se lo dieron, se lo entregaron, no es biológico,
pero se lo entregaron con papeles y entonces hay un derecho legal, ¿verdad? Legalmente es llamado su hijo y ese hijo llega a ser inclusive heredero suyo. El día que usted muera, al haber tomado a ese hijo legalmente por adopción, entonces ese hijo tiene derecho a la herencia. Entonces, esto es, hermano, básicamente la bendición que tenemos nosotros en el Señor, y es lo que Pablo está tratando de explicarle a los Gálatas, y usted y yo debemos de entender hoy de qué se trata. A veces la iglesia se torna demasiado religiosa en términos de simplemente ceremonias y tradiciones y costumbres, legalismos, emocionalismos, y no terminamos por darnos cuenta la realidad de lo que Dios ha hecho. Recuerde que Dios es llamado el juez de este mundo, el supremo juez. Y cuando usamos este término en alguna persona, juez, estamos pensando en cosas legales, jurídicas, que tiene que ver con leyes. Y eso fue lo que hizo Dios, hermano, rescatarnos legalmente, hermano, de algo en lo que éramos culpables, infringir la ley del Señor. En eso es que hemos errado, y precisamente eso es errar o pecar, errar al blanco, como dice la Escritura. Errar al blanco, pecar, no es otra cosa que infringir la ley del Señor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Versículo 6. Estamos en Gálatas 4 versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu Santo obra, hermano, el vínculo estrecho entre el creyente y el Padre. Definitivamente, el Espíritu de Dios ha sido dado por Dios el Padre, por Dios el Hijo. Ha sido dado por el Señor. Él nos ha concedido el Espíritu, hace parte de la promesa que el Señor ha dado a todo aquel que cree. Juan 7, 39, 40, 41, dice la Escritura, Juan hablando acerca de esto, dice que Jesús levantó su voz en aquella ocasión, en medio de una fiesta, ¿verdad? Y dijo el Señor que todo aquel que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. De modo que si nosotros hemos creído, como dice la Escritura, y la Escritura dice de Jesús, da testimonio de Jesús, de todo lo que Él es en esencia para nosotros, cuando nosotros creemos lo que dice la Escritura acerca de Jesús, es allí cuando Dios entonces nos concede la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se convierte en ese vínculo estrecho, hermano, entre Dios el Padre y cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu es para nosotros la garantía, es las arras, la seguridad, el adelanto de algo que Dios también ha prometido que tendremos, o al lugar donde iremos. De modo que eso es el Espíritu de Dios para nosotros. Un sello primero de pertenencia, este me pertenece, Dios nos sella con su Espíritu, pero es a la vez también la garantía y la seguridad de que hemos sido aceptados por Dios y que Él tiene presente para nosotros, hermano, una bendición, la cual esperamos nosotros, cada uno de nosotros, como dice Efesios capítulo 1, versículo 14, dice la Escritura, leámoslo desde el versículo 13, Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, dice Pablo en esta ocasión hablando a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Y dice Pablo, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De modo que la seguridad en cuanto nosotros, hermano, somos hijos y hace parte de la promesa que Dios ha extendido para todo aquel. Esto nos recuerda también lo dicho en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 14, que dijo
Pablo a los Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo recibe el Espíritu Santo un ser humano, un mortal? Hermano, cuando llega a ser de la fe en Cristo Jesús, de una fe similar a la que tuvo Abraham, que creyó, y Dios mismo llamó a Abraham mi amigo. Fíjese usted la manera como inclusive el mismo Dios, el soberano y el altísimo, hermano, yo me pongo a pensar en Dios llamándole amigo a Abraham, y yo digo, Señor, tú que eres tan inmenso, más que el mismo universo, la grandeza tuya y el poder tuyo, todo lo que encierras soberanamente, y llamas a un simple mortal, quizá como llamó a Abraham, amigo. Digo yo que Abraham tuvo que haber sido impactado poderosamente por esa gracia de Dios, ¿verdad? Y usted me dirá, pastor, la gracia solamente en el Nuevo Testamento. No, hermano, siempre ha sido por fe y gracia. Siempre ha sido gracia y fe. Siempre ha sido. ¿Verdad? Y Abraham, Dios encontró en Abraham fe, confianza. De la misma manera, hermano, debe ser la iglesia. Por eso habla de que somos en Abraham, de esa fe similar a la que Dios vio en Abraham. Es por fe. Y cuando esa fe está allí, el Espíritu Santo nos es dado. Recibimos al Espíritu Santo por el oír con fe, confianza en lo que Dios ha dicho. La razón por la cual Dios ha dado su Espíritu a los hombres, hermano, es por el hecho de haberles dado ese derecho legal de ser hijos, ¿verdad? Haber creído. Todo aquel que cree le dio el derecho legal de ser llamado hijo. Por tanto, lo ha adoptado y le da su Espíritu para sellarlo, asegurarlo, para que mientras está en esta tierra sea alguien que pueda vivir, hermano, obedeciendo al Señor y procurando vivir obedeciendo la ley de Dios. ¿Comprende? No para salvación. ¿Me entiende, mi hermano? La ley no fue botada a la basura. Nosotros no la vamos a cumplir al pie de la letra exactamente y perfectamente como Jesús lo hizo. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos una vida apartada, santa. Una vida en la que nosotros no adulteremos, no fornicamos, no mintamos más, no deshonremos a nuestros padres, no tomemos el nombre de Dios a la ligera, no nos creamos en la mente un Dios distinto al que está en la Biblia, sino que respetemos a Dios tal cual como ha sido revelado en la Escritura, porque algunos tienen otros dioses delante de ellos. Hay personas en las congregaciones, ¿verdad?, que se hacen llamar cristianos y en ocasiones se hacen su propio Dios, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Comprende? Dios nos ha dado el Espíritu Santo precisamente para eso, para que nosotros podamos vivir confirmando de alguna manera que la ley de Dios por la cual no vamos a ser salvos, la ley de Dios es buena. ¿Comprende usted, hermano? Sí, porque así tratará, no es que estamos salvos por gracia. Entonces, como somos salvos por gracia, entonces, pues aquí podemos adulterar y fornicamos, y entonces entre hermanos en la fe fornicamos y nos robamos y todo chévere, porque como somos salvos por gracia, no, hermano. El Espíritu nos lleva a nosotros a que vivamos una vida en la que nosotros podamos observar la voluntad de Dios, la santidad de la ley de Dios, porque la ley es buena y es santa. ¿Comprende usted, hermano? La ley es espiritual. No vamos a ser salvos por pretender cumplir la ley. No, nuestra salvación es una gracia, es un regalo en Cristo. Confiemos en Él,
sigamos su ejemplo. El ejemplo de Cristo nos va a guiar a obedecer la ley. Porque Cristo no adulteró, Cristo no robó, Cristo no mintió, Cristo no deshonró a sus padres, Cristo no fue codicioso. ¿Comprenden, mi amado? De eso es que se trata. Gloria al Señor. El Espíritu, hermano, centra toda nuestra existencia en Dios. Él centra toda nuestra existencia en Dios. Hay un término allí, Abba, Abba, Padre. Abba es la palabra aramea para Padre. En tiempos de Jesús esta palabra se usaba, una palabra de confianza, era usada por los niños para dirigirse a su papá. Esa era en esos tiempos como se usaba. Y no la usaban, de hecho, para referirse a Dios mismo, pero Jesús la usó, hermano, indicando esa estrecha relación, hermano, que había de Él para con el Padre. De esa misma manera, dice la Escritura que Él nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo, ese Espíritu que estuvo en Cristo, el Espíritu Santo, nos los ha dado también, y por medio de Él, nosotros también clamamos Abba Padre. A través de Él y por medio de Él, nosotros también nos dirigimos a Él como nuestro Padre, de esa misma manera. Amén. Como hijos e hijas junto con Cristo. La Escritura habla de Cristo como nuestro hermano mayor también, de esa manera. Así es como quiere obrar también el Espíritu en nosotros. Pasamos a clamar a una voz con el Espíritu dentro de nosotros, clamando Abba Padre. Amén. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, dice Pablo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, dice Pablo, también un heredero de Dios por medio de Cristo. El término esclavo es el sustantivo doulos, que también puede usarse en varios contextos. De hecho, esa palabra doulos, esclavo, nosotros la podríamos encontrar en varios versículos bajo distintos contextos. Por la venida de Cristo, hermanos, se ha puesto fin a esa condición de esclavos. Todas las imágenes usadas por Pablo debían servir para expresar la falta de libertad del periodo antes del cumplimiento de la promesa. ¿Comprende? Cuando Pablo usa esta imagen, nos debe servir a nosotros para poder comprender que él está tratando de expresar esa falta de libertad que teníamos en ese periodo antes de que la promesa se manifestara. Esa promesa que es Cristo. De modo que por eso dice Pablo, ahora manifestado Cristo, Dios que ha enviado a su Hijo nacido de mujer, ¿verdad? Que ha llegado el tiempo determinante de la salvación en Cristo, ya no somos esclavos, sino hijos. La herencia prometida a Abraham es garantizada también, hermano, a nosotros los creyentes gentiles, no solamente para Israel, sino también para usted y para mí. De eso debemos de tener plena seguridad nosotros, hermano, ¿verdad? Los creyentes judíos controversiaban con los gentiles. Usted se recordará, por ejemplo, cómo Pablo expone tanto a gentiles como a judíos ante Dios, hermano, como iguales de pecadores. Los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, nos deja ver, hermano, cómo Pablo demuestra que la culpabilidad es tanto de gentiles como de judíos. Los judíos pensaban que ellos eran pues los mejor dicho, los sobrados porque tenían la ley de Dios, ¿verdad? Porque les habían sido entregada de parte de Dios mismo.
Y en eso ellos se gloriaban. Y Pablo los insta y les dice, ustedes tienen un orgullo en cuanto a la ley y dicen que no hay que fornicar, ni adulterar, ni robar. Y ustedes mismos hacen lo contrario, hacen lo mismo. De modo que eres inexcusable. Y de la misma manera los no judíos, los gentiles, usted y yo, somos gente que al igual que ellos, hermano, quebrantamos la ley del Señor. La diferencia que no nos fue entregado a nosotros, los gentiles, al mismo tiempo quizá que a los judíos unas tablas con una ley, no nos fue entregado a nosotros. Pero Dios ha escrito esa ley en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Hacemos lo que es de la ley por nuestras propias conciencias, decía el apóstol Pablo. Amén. Al fin y al cabo, el ser heredero depende del ser hijo. Y no llegamos a ser hijos de Dios por nuestro origen o por alguna cualidad humana. Ahí está. No llegamos a ser hijos porque somos judíos y solamente los judíos, o porque somos gentiles. No, no se trata de eso. Se trata, hermano, que el ser heredero depende del hecho de haber llegado a ser adoptado por Dios como hijo. No importa cuál sea nuestra procedencia, judío o gentil. Y no se trata de alguna cualidad humana que Dios pudo haber visto en nosotros. Si de eso se tratara y hablamos de Pablo, Dios no pudo haber visto ninguna cualidad buena en Pablo. Pablo perseguía inclusive la misma iglesia y la asolaba. Los mataba. No obstante, Dios llamó a Pablo por su gracia. Es únicamente, hermano, por la acepción de Dios, por su gracia libre, por el regalo que libremente Él nos ha extendido a nosotros. Romanos 8:15 también dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Una vez más, Pablo confirma también, ahora en esta ocasión, a los creyentes de Roma. La misma verdad que les está enseñando a los Gálatas, hermano, se lo habla a la iglesia que estaba en Roma. Y es igual para los efesios, los tesalonicenses, para los colosenses, para los filipenses y para los colombianenses. Usted y yo, los mexicanenses, estadounidenses, argentinenses, igual. Llegamos a ser hijos, hermano, y Dios nos da su espíritu por el medio del cual clamamos Abba Padre. Somos hijos de un mismo Padre por medio de Cristo Jesús, una misma esencia, un mismo bautismo, una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre por todos y en todos. Es la verdad de las Escrituras. Y las Escrituras no mienten, pues fueron inspiradas por Dios. Dios no inspiró mentiras ni falacias, engaños. Todo es verdad. Amén. Todo es verdad. La palabra esclavitud es el sustantivo douleia. Esclavitud como tal. Esa palabra sí, esclavitud. Se desprende también de doulos. Y esclavitud como tal, ese sustantivo que se escribe douleia, que indica la posición o la actividad de un esclavo. Dios nos sacó de un estado de douleia, esclavitud. Vivíamos en esa actividad, en esa posición y en una actividad de esclavos. Así vivíamos, esclavos, una actividad continua, una posición. Pablo, hermano, cuando habla, por ejemplo, aquí en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando Pablo habla del espíritu de esclavitud, Pablo no está necesariamente refiriéndose a un demonio. Fuimos liberados del demonio de esclavitud que teníamos. No es la idea de Pablo, sino
que está hablando en un sentido figurado de la esclavitud en la que estábamos nosotros con respecto al pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, dijo el Señor Jesús. De modo que es la misma idea de la que está hablando Pablo en esta ocasión. Nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora estamos en la posición, hermano, ahora estamos en la posición y en la actividad de ser esclavos de Cristo. Ahora somos esclavos de Cristo. Él nos compró, nos sacó, nos compró y nos sacó de esa condición, de ese lugar de influencia, ¿verdad? Y nos ha traído a Él. De modo que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Y nuestra justicia es Cristo. Entonces pudiéramos decir, de alguna manera, somos esclavos de Cristo. Prefiero ser esclavo de Cristo, hermano. Amén. Porque estoy siendo esclavo de la justicia, de la santidad, de lo correcto, de lo honesto, de lo santo, de lo puro, de lo limpio. Y es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, que nosotros vivamos de esa manera. Él está hablando en un sentido figurado de la esclavitud al pecado, de modo que ese douleia indica pues de que Dios nos ha sacado de esa condición y de esa actividad en la que andábamos practicando continuamente el pecado en nuestros corazones. Si usted está escribiendo, le voy a pedir antes de que leamos el versículo 8 o escribamos sobre el versículo 8, escriba ahí un título que diga el temor y la implicación de Pablo para con los Gálatas. El temor y la implicación de Pablo para con los Gálatas. Vamos entonces a tratar algo referente a este título, el temor y la implicación de Pablo para con los Gálatas. Vamos a leerlos entonces a partir de este versículo 8 hasta el versículo 20. Versículo 8 y versículo 20. Usted puede colocar ahí capítulo 4 desde el versículo 8 al versículo 20. ¿Por qué le he colocado así? El temor y la implicación de Pablo para con los Gálatas. Porque ahora Pablo tiene de alguna manera un cierto temor, no un temor de miedo, terror, sino, a ver, ¿cómo lo explico? Les preocupa a los Gálatas y tiene un temor de que los Gálatas se vayan a desviar mucho más. Y por eso es que está presto a escribir esta carta a los Gálatas, porque hay un temor por la fe de los Gálatas. Hay un temor porque hay gente malintencionada que los está queriendo mover de la sencilla realidad del Evangelio. Porque es sencilla. El Evangelio es sencillo. Nosotros a veces lo hacemos complicado. Pero el Evangelio es sencillo, hermano. Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó la deuda. Nosotros somos culpables. Él vino a pagar la multa. ¿Verdad? Con ese favor Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias, inclusive para seguir viviendo mientras estamos en esta tierra, guiados por el Espíritu de Dios. Hay un temor, pero también estos versículos que vamos a leer, hay una implicación de Pablo. Pablo se implica, se relaciona de una manera especial con los Gálatas. Les muestra de que él tiene al igual que ellos, está en la misma condición de gracia. Y les quiere explicar a los Gálatas eso. Versículo 8 dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente, o sea, era real. En otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a los que no son dioses realmente, por naturaleza no son dioses. La situación de aquel tiempo estaba marcada por la ignorancia de los Gálatas. El hecho de que no conocían a Dios. Entonces había una ignorancia, tal y como ahora se les ha revelado ahora en su esencia, en su Hijo. En ese tiempo los Gálatas, hermano, eran siervos de no dioses. Hoy día hay gente también, la gente que tiene su ídolo, la gente que es devota a San Cayetano, etcétera, etcétera, y le lleva sacrificios, le lleva dinero
y pone toda su devoción en ellos, hermano, se convierten, hermano, en gente que le sirve a esos que no son dioses, que no son intercesores, perdón. ¿Comprende? Nosotros a la verdad, creo que a lo mejor la mayoría que estábamos aquí antes de llegar al Evangelio, a ser alumbrados por la luz de Cristo y el entendimiento, nosotros también íbamos detrás, hermano, de dioses falsos. Hoy día hay mucha gente que anda detrás de quienes por naturaleza no son dioses, hombres del pasado que llegaron a ser endiosados, y hasta el sol de hoy, pasados muchos años, hermano, hasta el sol de hoy, hay gente que sigue adorando a seres humanos, los endiosaron. Tal parece que era el caso de los Gálatas, como dice Pablo. Ciertamente en otro tiempo ustedes no conocían a Dios y servían a los que por naturaleza no son dioses. Ellos eran siervos de no dioses. En el Antiguo Testamento vemos que también a Israel se le reprocha estar sirviendo a un no Dios. Y usted se ha dado cuenta a través de las escrituras, por ejemplo, hablando de los Baales, que muy comúnmente se escucha nombrar a través del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo intenta servir a Dios de su propia manera, también está siendo idólatra. ¿Verdad? De modo que esta acusación de servir a no dioses puede ir dirigida igualmente a los judíos cristianos, como también a nosotros. Usted recordará el Salmo 106, versículos 19 al 20. Si usted puede abrir su Biblia ahí y leer conmigo, o quizá allá en la pantalla. Salmo 106, versículos 19 al 20. El salmista escribió lo siguiente y dice: hicieron becerro en Horeb. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Recuerda que cuando fue hecho el becerro dijeron: oh Israel, aquí están sus dioses. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo semejante a Jehová, el verdadero Dios, y reduciéndolo a una simple figura. ¿Ves? Es como cuando hacíamos nosotros la venia ante la cruz, esa cruz y a esa estatua de semejante a un hombre que representando a Cristo quizá, y mucha gente, hermano, se apostra a ello. Ahora mismo hay lugares donde hay peregrinaje y se va a un cierto lugar a tocar una estatua, ¿verdad? Usted ha escuchado el Señor caído. De caído Cristo no tiene nada. Caído el diablo y caídos nosotros, ¿verdad? Pero fíjate la ignorancia por no conocer a Dios. En la ignorancia que caemos. La ley misma dijo: no te harás ninguna imagen semejante a lo que hay en los cielos y la tierra, y mucho menos te postrarás para adorarlas. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Todo lo contrario, porque ese es el pecado. El pecado es rebelión en contra de la ley. El pecado se metió en nuestros corazones. El pecado, hermano, va a hacer que nosotros siempre estemos errando al blanco. Por eso la gracia fue necesaria para nosotros. Amén. Fue necesaria para nosotros. Dime. En la Biblia católica, sí. Hay que leerlo, Baruch. Hay que leerlo, amén. Gloria a Dios, sigamos adelante. Deuteronomio 32, versículo 21. Dice: ellos
me movieron a celos, Deuteronomio 32, 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Note usted lo que dice el mismo Dios, ellos me movieron a celos. Hermano, Dios es celoso con eso. La gloria solamente es de Él y es que Él la merece. Alguien pudiera pensar en Dios como un ególatra, un egocentrista, porque solamente quiere ser adorado. Es que Dios es digno de eso. Dios es el Señor de todo y todo lo que creó, hermano, le alaba. Todo lo que creó le alaba. Las estrellas que alumbran, la luna, todo le alaba a Él. La naturaleza, los animales, las bestias, todo le alaba. Pero lo más tremendo de esto es que aquel que fue creado a su imagen y semejanza no quiere hacerlo. Eso es lo más tremendo. Jeremías 16, 20 dice: ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Jeremías 16, 20. Mas ellos no son dioses. Versículo 9. Versículo 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es una pregunta que ahora Pablo está haciendo a los Gálatas, fíjese. Y también pudiera ser, hermano, una palabra dirigida para nosotros hoy mismo también, que pudiéramos estar en esa misma situación de los Gálatas. De hecho, ahora mismo hay muchas congregaciones, hermano, que sufren este mismo error de los Gálatas. Aunque le parece increíble a usted. Pablo dice: mas ahora, conociendo a Dios. Me gusta cómo Pablo corrige. Fíjese cómo Pablo dice, conociendo a Dios, pero él corrige, ¿verdad? Dice, o más bien, o sea, está mejor dicho de esta manera, siendo conocidos por Dios, porque realmente fue Dios el que nos conoció. Dios nos buscó, Dios nos halló. La Biblia dice que Jesús vino a buscar, Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y Él nos conoció a nosotros antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo corrige entonces en esta ocasión, hermano, lo que realmente es la verdad de eso, siendo conocidos por Dios. Dios nos conoció de antemano. Ahora la pregunta es, ¿cómo Gálatas, cómo es que os volvéis de nuevo a esos débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Ahora, Pablo apela al hecho de que han llegado a conocer a Dios. Los Gálatas conocen a Dios. Usted y yo conocemos a Dios. Supongo que aquí, los que estamos aquí, conocemos a Dios. Nosotros ya no somos completamente ignorantes, por lo menos, hermano. Aquí, en medio de nosotros, pudiera haber quizá muchos que pueden conocer mucho más a Dios que otros, pero todos estamos en ese proceso de conocerle a Él. Pablo dice que inclusive Él quería conocerlo más y el poder de su resurrección. Ahora pensemos un poco, ¿no conocería Pablo a Dios? Claro que Pablo lo conocía, pero lo que Pablo dice, hermano, y nos deja ver a nosotros es que, hermano, inclusive Él, al cual Dios se le había revelado de una manera extraordinaria por causa del Evangelio, ni siquiera Él había llegado a conocerlo totalmente. Él dijo, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Nosotros estamos en ese proceso. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros le conozcamos. De hecho, esa es la gloria del hombre. La gloria del hombre no son sus riquezas, ni el conocimiento intelectual que pueda tener, ni el poder adquisitivo que pueda tener, ni la educación que pueda tener, los títulos que pueda tener. No. En Jeremías dice el Señor que se gloríe quien se quiera gloriar en conocer y entender al Señor. De modo que a eso es que nosotros estamos llamados. Amén, amén. Ahora apela al hecho de que han llegado a conocer a Dios, quien se les ha revelado a través de Jesucristo, y que ha llegado la fe a sus vidas, al igual que a usted y a mí. Pablo añade la aclaración al hecho de haber sido nosotros alcanzados, o más bien, o mejor dicho, ser conocidos por Dios.
dejando claro que desde el principio, hermano, la iniciativa ha sido siempre de Dios. Yo no busqué a Dios. A veces comúnmente hablamos de esta manera y decimos, no, es que yo busqué a Dios, ahora yo busqué a Dios. No, hermano, yo no busqué a Dios. A mí me buscó el Señor. Uno dirá, yo busqué a Dios. No, mentira, hermano. Dios nos buscó a nosotros. Porque realmente nosotros no queremos buscar a Dios. Nosotros a Dios lo buscamos, entre comillas, con una honra de labios, pero el corazón está lejos. ¿Verdad? De modo que realmente nosotros no somos los que buscamos a Dios, sino que Dios es el que ha tomado la iniciativa de venir y buscarnos a nosotros. Pablo así entonces deja claro de que hemos sido conocidos por Dios, la iniciativa ha sido de Dios y todo ha dependido de su revelación y de su elección. Él nos eligió desde la eternidad. Hay controversia en eso, ¿no? Con respecto a la elección. Porque se piensa, este sí, este no, este sí, este no, que Dios aleatoriamente escogió. Hay mucha controversia con respecto a eso. Pero pienso, hermano, que aunque Dios es soberano, de alguna manera pudiéramos pensar en una controversia. Porque Juan dice que por todos murió. Y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero lo que pudiéramos nosotros llegar en conclusión es que Dios conoció de antemano quienes llegarían a la fe o quienes serían alcanzados por la fe. Amén. Porque si se tratara de eso, ninguno de nosotros estábamos perdidos completamente. Por eso es gracia, ¿verdad? Simplemente lo que Dios nos ha dado. Y vemos eso. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? El mismo Pablo, hablando a los romanos, dice, mas no todos han creído, ¿verdad? No todos han creído. Y se les predicó el mismo evangelio. El mismo evangelio que usted y yo hemos escuchado, lo han escuchado muchas personas allá. Sin embargo, nosotros hemos llegado a la fe. Muchos otros no. ¿Verdad? Pero a todos se les ha concedido y se les hace el llamado al arrepentimiento. Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. 1 Corintios 13:12, en la traducción al lenguaje actual, dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo o a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Así lo dice en la traducción al lenguaje actual, 1 Corintios 13:12. Es interesante, ¿verdad? Escuchar inclusive el apóstol Pablo decir que le veremos cara a cara, como Juan también lo dijo, cara a cara. Es interesante pensar en esa manera como hablan los escritores de la Biblia. Cuando a Moisés se le dice que ningún hombre puede ver cara a cara a Dios y seguir viviendo. Cuando la Biblia habla de los serafines de que tienen 6 alas y con 2 se tapan los pies, con 2 vuelan y con otros 2 se tapan los ojos para ver la gloria de Dios. Es interesante, ¿verdad?, pensar en eso. Pero bueno, no es el caso ahora. Pero aquí lo relevante, hermano, es que hemos sido conocidos por Dios y Dios está revelando cada vez más a nosotros, mostrándonos mediante su gracia la verdad que nos ha sido revelada. Y esto a los Gálatas, esto también a nosotros hoy. Los Gálatas han vuelto a someterse así a la autoridad y dominio de los rudimentos débiles. Pablo habla de rudimentos y los llama débiles y los llama pobres porque no pueden llevar a la salvación, sino que únicamente empobrecen a la persona más y más, escuche, en su decadencia espiritual
pecaminosa. Los rudimentos paganos y los judíos en esencia son idénticos. A nada conducen, hermano. Todo aquello que usted y yo coloquemos delante de la verdadera fe, delante de Dios, como algo que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna, a pensar en el universo, en los astros toda una serie de cosas, hermano, es vano. Eso nos lleva cada vez más a una decadencia espiritual y a que nos estemos hundiendo cada vez más en el pecado. El pecado está en el mismo hecho de colocar dioses delante de Dios, las estrellas, la luna, el dios sol, etcétera, etcétera, la diosa tierra, como muchos, la naturaleza, ¿verdad? Y dejar a Dios, al verdadero Dios, de un lado. Todo esto es un intento de llegar a Dios en base a los propios méritos y el cumplimiento de la ley, la cual obviamente nadie puede cumplir de manera perfecta. Nadie lo puede hacer. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo, refiriéndose a esos rudimentos, ahora hace como una pequeña lista, nombra una pequeña lista a lo que se refiere: los días, los meses, los tiempos y los años. La falsa doctrina a la que se veían expuestos los Gálatas era la exigencia legalista judía, de modo que los tiempos que aquí menciona Pablo, hermano, deberemos situarlos en primera instancia en ese marco al cual Pablo se está refiriendo. Para días, podríamos pensar que Pablo se está refiriendo en el hecho de que muchos querían guardar el sábado. Hermano, hace 2000 años más o menos Pablo está hablando de esto, y ahora mismo hay gente que está enseñando que hay que guardar el sábado y que si no guardas el sábado, inclusive te puedes perder. ¿Cómo le parece a usted? De modo que no estamos lejos de esa misma realidad. Ahora mismo, en pleno siglo XXI, lo vivimos. También pudiéramos pensar en los meses, hablando de los meses, pensando en los días de luna llena, como dice Números 28, del 11 al 15. Pablo habla también de tiempos, quizás refiriéndose a las fiestas, como se menciona, por ejemplo, en Levíticos capítulo 23, hablando de las fiestas. Y para años se pudiera pensar quizá en seguir guardando el año de jubileo, como habla Levítico 25. De modo que usted sabe que prácticamente esos maestros eran judíos, estaban queriendo llevar a los Gálatas principalmente a aquello de llevar a cabo la circuncisión, pero no siendo suficiente, fíjese a lo que estaban llevando también a los Gálatas, a observar días, ¿verdad? Tiempos, meses, años, lo cual, hermano, no hace ninguna diferencia con nosotros tampoco, como nosotros también los gentiles. Por ahí hay un libro que le llaman el Bristol. Creo que cada año sale una nueva versión del libro Bristol, y ahí encuentras cantidades de cosas, horóscopo y la luna nueva y todas esas cosas, hermano. Es increíble, hermano, el saber que inclusive gente que acude a congregaciones cristianas todavía andan detrás del horóscopo, comprando el cubo cada semana o todos los días para leer el horóscopo. Imagínese usted. Vaya a ver si es verdaderamente cristiano, si ha nacido de nuevo o no. Vamos a dejar allí. Amén. Vamos a dejar allí, hermano.